José, tú tienes una condición de discapacidad, pero tú no siempre has sabido de esa vaina. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, ese es un cuento curioso, es un tema curioso, pero ya te cuento, espera un momento. Nos parchamos, como dices tú, a hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué más, mi llave, José? ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo bien. Aquí nos sentamos de nuevo a grabar otro capítulo. O así, después de 4 mundiales, 2 olímpicos, 3 papas. No, pero está bien, está bien. Lo importante es que estamos aquí otra vez en el pueblo. Donde tiene que ser. Venimos aquí a hablar de discapacidad. Exactamente, eso es lo que nos reúne. ¿Te parece bien si hablamos hoy de la generalidad de discapacidad, de por qué es importante hablar de este tema? Claro, porque yo creo que nosotros empezamos introduciendo ese tema muy directo, pero no hemos explicado qué es eso, cómo se come o por qué o de dónde. Pero, pero antes de todo, yo creo que es relevante hablar del nombre del podcast, porque mencionamos en el capítulo piloto que se iba a llamar Descojonados, y así se terminó llamando y ese nombre se lo pusiste tú, eso fue cuento tuyo. Autoría mía. Entonces, es importante porque parece un nombre jocoso, y de cierta forma lo es, pero como estamos hablando de un tema muy sensible, de cierta forma yo creo que sí se nota como sensible, se entiende que es un tema complejo. Nosotros tratamos de darle como de una forma relajada, si no nos tomamos a la ligera para nada. Este es un tema importante y por eso hoy nos reunimos acá. Bueno, mira que con lo del nombre y precisamente porque ahorita como hay tan el lenguaje o sea, la gente está como tan sensible con cuáles son las formas correctas como se tienen que llamar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, tú que me conoces, ya tú sabes que para mí el humor siempre ha sido como una manera de encarar ciertas cosas y obviamente también quizás mi condición médica, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que, mira, o sea, uno puede utilizar ese tipo de juego de palabras, de chistes, como descojonados, siempre y cuando tú tengas clara cuál es la intención que lo hacen, ¿no? Con la cual lo hacen. Entonces, una vaina es que, por ejemplo, que mi mejor amigo a mí me diga ojo loco, porque tú sabes que yo tengo una prótesis en el ojo y a veces yo me la pongo al revés y quedo con un ojo mirando por un lado y otro para el otro. Sí, que me lo haga mi mejor amigo, ¿sí? Pero que una persona X que yo no conozco de repente, que yo le cuente que yo tengo una prótesis en el ojo y me empieza a decir tuerto, ya eso sería algo morboso, sí, algo que sería irrespetuoso. Entonces también yo creo que ese fue el origen del nombre, ¿no? Descojonados para mostrar de una manera jocosa alguna diferencia que yo puedo tener a nivel físico, así como, no sé, alguna amiga mía se puede reír porque de su barriga, porque es barrigona o porque tiene las piernas gruesas, no sé, como también como de naturalizar las diferencias, no hay por qué esconderlas ni volverlas tabú. Otra cosa es que es importante decir que no es una forma de burlarse. O sea, decir, no, yo me río de mi condición, me río de mí mismo, nadie más puede hacerlo. O sea, tampoco creo que se trate de eso, sino también de hacer en un formato sencillo los temas complejos para que cualquier persona que lo escuche lo entienda. A mí me dijo una persona cuando escuchó el primer capítulo, me dijo, hey, sabes que me gustó mucho porque son como dos personas echando un chisme y al mismo tiempo yo entiendo todo eso. O sea, todo lo que ustedes están hablando me lo hacen entender mucho más fácil. Entonces, lo que quiero decir es que tampoco es excluir, porque decir cojo hace referencia a un tipo de discapacidad que puede ser la inmovilidad. Y no solamente vamos a hablar de ese tipo de discapacidad, quizás es la que tenemos más La que conocimiento. más se ve, ¿no? Que a mí me ha pasado muchas veces en consulta que, no sé, algún papá me dice que en el colegio no creen que el hijo, por ejemplo, con los chicos con discapacidad cognitiva, que eso es una discapacidad que no es visible, ¿no? Entonces, que no, que en el colegio no creen que él tiene discapacidad porque él no está en silla de ruedas ni tiene muleta. Y entonces, ¿cuál es el concepto común social que se tiene alrededor de la discapacidad? ¿Qué es discapacidad? ¿Dónde se encuentra la discapacidad? Descojonados. Descojonados. No solamente existe la discapacidad de movilidad, lo que es visible, sino que hay mucho más allá de la discapacidad. Y además de eso, se sufre, porque también se sufre. O sea, no solamente es decir, a ver, nosotros venimos precisamente a quitar ese estigma de que una persona con discapacidad es un, ay, pobrecito.
que sufre. No, cuando venimos del sufrimiento es del estigma. Se sufre el estigma. Entonces, Totalmente, que es lo que a veces pasa de sentir la necesidad de ayudar a la persona con una condición médica. Sí, a veces uno no la pide, a veces uno necesita la ayuda y lo terminan es incomodando. y el otro día, ayer creo que fue que vi un tweet de una persona que tiene una condición de discapacidad que no sé cuál es, porque no la especificó, y dijo que se le acercó una persona, una señora, y le ofreció una moneda y le dijo, mira, yo sé que la vas a necesitar. Y precisamente esa misma persona que escribió el tweet decía, oye, y justo en este día en el que estoy estrenando un nuevo trabajo en el que me ascendieron y yo me siento el rey del mundo, viene una persona a bajarme el ánimo dándome una moneda. Esas son las cuestiones que precisamente acá venimos a tocar. Total, total. Y por si acaso, mira, si tú me vas a ayudar a cruzar una calle, no me agarres el brazo, porque si me agarras el brazo no puedo mover los bastones. Bueno, ahora sí, cuéntame, José, que ya lo prometimos. ¿Cómo conociste tú el tema? Y mira que ya tú tenías la condición, pero, ¿sabes? No es lo mismo. ¿Cómo te interesaste? No, no, y mira que es que yo muy poco hablaba del tema porque yo creo que en mi familia y entre mis amigos, o sea, la presencia mía y la de mi hermana, porque mi familia somos dos, se naturalizó tanto de que Daniel y yo estudiáramos, de que Daniel y yo rumbeáramos, de que Daniel y yo fuéramos a paseo y cosas así, de que como que nunca, fue algo que nunca se habló, porque ya era algo natural y normal, ¿no? Entonces, yo creo que todo empezó, eh, yo creo que todo empezó cuando quizás cuando entré a la universidad, ¿no? Y empecé a notar el impacto que de pronto mi presencia podría generar en las demás personas. Pero como tal en sí, todo empezó cuando yo me fui a Bogotá. Cuando yo me fui a Bogotá y boté la billetera. Yo boté la billetera. Yo soy la única persona en el mundo que bota la billetera en Bogotá y al día siguiente la encuentra. Y con trabajo, que no es lo mismo. Para no alargarte el cuento, yo boté la billetera en el Gran Estación, en el centro comercial. No sé que si las personas que lo conozcan hayan notado que hay personas que trabajan, que están en silla de ruedas. Bueno, el hijo del dueño de Gran Estación, Juan Pablo Salazar, él tiene una discapacidad también. Él tiene una cuadraplegia por un accidente. Allá en el Gran Estación, que me entregaron mi billetera al día siguiente de haberla botado, me hablaron de la fundación que tiene él, ¿sí? Que se llama Arcángeles. Es una clínica, un centro de rehabilitación en Bogotá muy conocido. Yo, pues, siempre fue mi meta desde que yo llegué a Bogotá, ¿no? Siempre mi sueño era trabajar en Arcángel. Siempre busqué 50.000 formas y 50.000 maneras de ofrecerme, regalarme. Descojonados. Descojonados. Que Arcángeles nació, me contaron a mí, como un centro de rehabilitación para Juan Pablo. Pero empezó a crecer y a crecer y a mostrarse y siempre han manejado una manera de trabajar la discapacidad y eso marcó mucho la manera en como yo trabajo también, no haciendo la típica terapia, ¿no? Que yo a veces siento y percibo que la gente tiene la idea de que la persona con una condición médica toda su vida gira en torno de ir toda la vida en terapia y de durar todo el año preparando el baile de fin de año de la fundación y ya, o sea, no se enfocan de pronto en la integración, la inclusión, la funcionalidad, y eso fue lo que yo aprendí en Arcángel. Entonces para mí fue impactante, por ejemplo, yo entrar a trabajar a Arcángeles y tener pacientes con mi misma condición o con una condición menos compleja, ¿sí? Entonces yo por eso siempre decía que yo cambiaba de rol de un momento a otro, porque yo duraba todo el día siendo terapeuta en Arcángeles y después de la hora laboral mis amigos fisios me hacían terapias a mí. Les pasaba de terapeuta a paciente de un día para otro, de un momento a otro. O también tenía compañeros de trabajo con condiciones médicas. Entonces, eran cosas que yo nunca había visto, imagínate. O sea, a mí que tenía una condición médica, a mí eso me impactó. Sí, tenía un compañero de trabajo que tiene distrofia muscular en las caderas y él andaba en una silla de ruedas eléctricas y era el parche de nosotros. O sea, yo me sentaba en las piernas de él y él me paseaba, me prestaba la silla. Y era el juego de nosotros, era algo muy habitual, muy, muy, muy natural. Y yo creo que Arcángeles fue como el inicio para yo empezar a hablar de eso, ¿no? Y ya después cuando llegué a Montería, que sí me encontré con unas barreras impresionantes, sobre todo a nivel cultural. ¿De qué tipo? ¿Cómo se expresa eso? Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita
de que de pronto quizás tengo un niño con discapacidad cognitiva y que en el colegio no creen que tenga discapacidad porque él no usa muletas y silla de ruedas. Pero ¿cómo así? Eso ya me parece absurdo, o que no sé, o que me lleguen, o por ejemplo, la gran mayoría de pacientes que a mí me llegan mira que yo cuando estaba en Bogotá, muy poco me gustaba trabajar con niños, lo acepto aquí, perdónenme la vida. Muy poco me gustaba trabajar con niños. Trabajaba con adultos con daño cerebral. Era mi pasión, pues porque eso se parte de mi historia de vida. Y cuando llegué a Montería, la gran mayoría de pacientes que me llegan son niños, ¿sí? Con dificultades de aprendizaje. No leen, no escriben, etcétera, etcétera. Cuando yo me ponía a hacer las historias clínicas, yo veía, pero que este pelado no tiene nada. O sea, más enfermo está mi cerebro que es de este niño, ¿sabes? Pero ¿por qué yo aprendo y por qué él no? ¿Sí? Entonces empecé a indagar un poco más en cómo eran los colegios, cómo había sido la crianza, cómo eran los docentes, cómo es el salón, sobre todo en zonas rurales y de municipios, y empecé a darme cuenta de esas barreras, ¿no? Empecé a darme cuenta de esas barreras que hay a nivel cultural, de que no lo regañe porque él es especial, o no le digan nada porque él no entiende. Sí, pues que como él no habla, él no entiende, entonces déjenlo hacer lo que él quiera. Esa vaina hila con el otro capítulo. Oh, con eso, José. Es que todo está hilado, ¿no? Todo va de la mano, pero Sí, sí. ahí vamos dejando Ahora, cuñitas. ahorita que hablaste de esas barreras, ahí sí que me hiciste hilar con la inclusión, el tema que vamos a tratar ahora, y que precisamente en Bogotá implementaron el modelo de atención para la inclusión de personas con discapacidad, que tiene una sigla bien difícil que no voy a decir, que lo implementó la Secretaría Distrital de Integración Social. Y te voy a leer tal cuál era su intención. Dice, tiene como ejes centrales la prestación de servicios oportunos, eficientes y de calidad, que promueven la inclusión. Está entendida como un proceso que asegura que todas las personas todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esa es la ley 1618-2013. Entonces, ahora hablamos de inclusión. Yo creo que esto es lo más importante. El propiciar los espacios adecuados para el ambiente adecuado para un correcto desarrollo de la vida cotidiana de la persona con discapacidad, con condición de discapacidad. Entonces, hablaste que en Montería existen esas barreras culturales, pero también barreras e impedimentos de un entorno accesible. Ahora, hablemos de eso. Ok, sí, es que mira que de la manera en como hoy en día se está entendiendo, comprendiendo la discapacidad, o sea, la discapacidad, hoy en día se está tratando de desligar la condición de discapacidad de una condición médica, ¿sí? Porque yo puedo tener una condición médica que me genere un funcionamiento diverso, ¿sí? O un funcionamiento menor en ciertas áreas, pero que no me coloquen en condición de discapacidad en todo, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la cuestión, ¿quién es el que genera la discapacidad? ¿Mi condición médica o las barreras que yo puedo encontrar en la infraestructura, en la cultura? ¿Sabes? El ejemplo que yo siempre coloco, tú sabes que yo trabajaba con una universidad acá en Sí. Montería, ¿no? Pero a mí esa universidad me parecía súper cómoda, una universidad de 5 pisos, tenía ascensor, proyector, yo nada, llevaba, cogía mi ascensor, subía, conectaba mi computadora y daba mi clase, ¿cierto? Y yo no tenía ninguna diferencia con mis pares. Pero a veces yo llegaba y el ascensor estaba dañado, ahí ya la vaina era jodida, era diferente, ¿sí? Me tocaba pedir que me ayudaran a subir, a mi vaina no me gusta, y iba a llegar cansado a clase, pensando que iba a tener que volver a bajar, ¿sí? Entonces probablemente ese día mi funcionamiento iba a ser distinto, pero ahí quien me puso la barrera fue la infraestructura, ¿no? Entonces por eso es que yo ahorita te comentaba dónde colocamos la discapacidad, ¿sí? Y dentro de lo que tú nos leías es de la manera que se está tratando de trabajar el tema de integración o de inclusión. Mira que ella hablaba mucho de propiciar una mejor calidad de vida. O sea, yo creo que yo soy así como soy y entiendo la vida y la discapacidad como la entiendo porque yo siempre he estado integrado y he hecho las cosas que cualquier persona de 34 años como yo los tengo haría, ¿sí? Trabajo, tengo mis posgrados, vivo solo, viajo solo, ¿sí? Estudio, pues yo creo que yo no he dejado no he dejado de hacer nada de lo que debería hacer. Quizás no con la misma intensidad que quizás lo podrías vivir tú, un amigo mío, pero pues lo hago. Pero ven acá, José. Eso es clave porque si bien tú has tenido una vida funcional, que es lo que se quiere, lo que se busca,
esa es la intención, tenemos que aclarar que no todos pueden hacerlo. O sea, obviamente ahí son, se habla acá en ese modelo, en ese documento que fuiste tú que me lo mandaste, el del modelo para la atención y la inclusión. Ahí son grupos excluidos y vulnerables. Y son excluidos por la mayoría, por nosotros, por la sociedad misma. Se busca que se incluya, que dejen de ser grupos excluidos y que no la vulnerabilidad que puedan llegar a tener se minimice lo máximo posible. Pero, entonces por eso aclaramos que no todos tienen, pues, no todas las discapacidades son iguales. Y eso lo decías tú muy bien. O sea, se busca es que desde la mirada del resto de personas que siempre lo miran mal o que lo hemos mirado mal, ayudemos a incluir, sin lástima ni nada de eso, pero o sea, hablemos también sin generalizar un poquito, ¿no? Claro, y es que no sé si recuerden y tú recuerdes que en el capítulo pasado también yo comentaba que yo a veces como que me da un poquito de rasquiña en los diagnósticos, ¿no? Algunos diagnósticos porque lo que hacen es meterlos a todos en el mismo saco. Entonces también dentro del imaginario social alrededor de la discapacidad también sucede eso y por eso como que discapacidad todos igual y todos necesitan y caemos en ese asistencialismo que tú necesitas, que tú no puedes, que te tengo que ayudar, ¿sí? Y obviamente pues yo no me puedo comparar a mí con una persona que tenga tantas condiciones médicas que yo he tenido que son complejas, ¿sí? Que ahí uno toca bajar las expectativas, ¿sí? Decir quizás no se pueda, sí, pero hay que buscar la manera de que él pueda. Mira que también hace poco a mí me llegan muchos casos de chicos eh, que en donde algún médico les dice, no, es que él no va a poder estudiar porque él tiene tal cosa, ¿sí? Entonces ya ahí ya se excluye, exactamente, se excluye, se limita y están ahí viendo por largo, viendo la televisión o cosas así. Entonces, y me queda a mí la duda, pero qué potencial se perdió, qué pudo haber hecho él, qué pudo haber aprendido, ¿sí? Así sea quitarle la cáscara al maní, pero algo pudo haber hecho. Algo pudo haber Claro. hecho. Entonces, ahí es donde bueno, mira que yo tenía espacios, cuando hablábamos de esos espacios que hay que propiciarles para que sean autónomos, que eso es importante y ahora lo vamos a mencionar. Espacios más allá de escaleras y rampas, de infraestructura. Esos espacios empiezan desde el diagnóstico. Esos espacios están en el hogar, en las personas que ofrecen el asistencialismo, que son una figura clave, la familia, el entorno, los amigos, los espacios de educación. Entonces, mencionemos eso porque me parece importante. O sea, no solamente es pensar en escaleras, porque como tú bien decías, las condiciones de discapacidad no solo son de movilidad, o sea, no solo son los que dicen cojos, o nosotros que decimos descojonados y nos reímos de esa vaina. O sea, va mucho más allá, no sé, capacidad visual, auditiva, cognitiva. Y mira que con eso yo también, durante la pandemia, yo recuerdo que cuando estaba dando clases así virtuales, yo me preguntaba una vaina que yo también se lo planteaba a mis estudiantes, como para que pensaran, también reflexionaran dónde ubicar la discapacidad o qué es lo que genera un bajo funcionamiento, ¿sí? Entonces yo me preguntaba, bueno, y también lo veía, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que eran muy buenos estudiantes, juiciosos, dedicados, que durante la pandemia bajaron su desempeño. Sí, tenían muchos estudiantes que vivían en pueblos, zonas rurales, en donde el acceso a servicios públicos, internet era difícil, no tenían computadores en sus casas, sí, eso también limitó mucho su desempeño en relación a quien sí tenía esas capacidades y oportunidades, ¿no? Entonces ahí también mira que también el tema de inclusión termina siendo a veces como un arma de doble filo, ¿sí? Porque una inclusión mal hecha también termina excluyendo, haciendo que la persona se sienta diferente, distinta. Cuento ese, échate el cuento ese. Bueno, por ejemplo, yo tengo un montón de cuentos de eso, pero por ejemplo, el último Rock al Parque que yo fui, yo me acuerdo que tocaba Fito, Juanes, Santolaya, un montón de gente que a mí me gusta. Iba con un grupo de amigos grandes, éramos como 6 7 personas, y bueno, íbamos entrando, eso es ¿dónde es que hacen eso? En Simón Bolívar, en Bogotá, en una vaina grandísima. Entonces me acuerdo que, bueno, yo siempre uso a veces mis muletas como para no hacer filas y vainas así, me estoy delatando, pero entonces
la persona que iba a hacer el ingreso nos dijo como que no, tú vas por este lado y tus amigos por el otro. Y yo, pero ven acá, o sea, y yo que voy a encontrar con ellos adentro, o sea, mira la cantidad de gente que hay. Y la vieja como que no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar, si mandarme con todos mis amigos a donde yo se suponía debería estar. Y me dijo, no, ves solamente con uno, o sea, me tocó escoger más o menos, como que bueno, me voy contigo, ¿sí? Y bueno, nos encontramos adentro, ¿a dónde? ¿A dónde? Habían como 500.000 personas ahí adentro, o sea, yo nunca estuve con ellos, estuvimos los dos solos aparte, entonces había una zona para mí más cómoda, además que el acceso estaba lejísimo, o sea, me tocó atravesar casi todo en Simón Bolívar, o sea, mi cabeza era, o sea, yo ya vengo, el discapacitado viene con su silla incluida. Y entonces me tocó caminar toda esa vaina, y adentro no había silla, yo me terminé como montando en un poste, marica, en una varilla y agarrado de él casi toda la noche. Yo cuando salí de ahí no sentía las piernas, o sea, estaba cansado, me tuvo que cargar. Y yo nunca estuve con mis amigos, estuvimos aparte, entonces de cierta manera pues la pasé bien, pero también como que barro, porque yo no estuve con ellos, porque yo viajé solamente a Bogotá nada más a eso y no me vi. Entonces a veces la inclusión por hacer o mal hecho, por cumplir, también lo termina uno excluyendo, señalando. Es que píllate esta frase. Entendiéndose que la discapacidad no es un rasgo individual, es en gran medida el resultado de un entorno no accesible. O sea, si ahí fuiste, como se dice erróneamente, un discapacitado, fue por el entorno, por las personas que no te incluyeron como debió ser y que no te permitieron ser tú y ser autónomo, que eso es la gran búsqueda, como con el gran objetivo es la vida independiente autónoma. Allá es donde se apunta. Eso es lo que uno más busca, ¿no? Que yo a veces siento que lo que a mí me sostiene y me hace tener una buena convivencia con mi condición médica es eso, es la autonomía que yo puedo tener. Claro que sale caro, imagínate, vivir en esta sociedad, tú que eres normalito, entre comillas, es costoso. Bueno, imagínate a mí, yo por ejemplo que no puedo manejar, puedo gastar 100, 120, 150.000 pesos semanales solamente en taxi. Sí, y yo pensando en tener un carro, tengo que pensar en comprar carro, quién me lo maneje, pagarle a quien me lo maneje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es costoso, sí, pero uno lo que promueve es eso, la autonomía, que es lo que yo, por ejemplo, hago en mis intervenciones. Y a mí no me interesa tanto el diagnóstico, sino qué vamos a hacer con esa persona que tenemos enfrente. ¿Usted qué puede hacer? ¿Cómo adaptamos su labor a las capacidades reducidas que tenga? Descojonados. Descojonados. ¿Cómo podemos contribuir a la inclusión? La inclusión me pareció bastante utópica, o sea, es muy difícil, porque mira, yo te contaba que en mi casa somos dos, mi hermana y yo, y somos completamente diferentes, empezando desde la estructura de personalidad. O sea, mi hermana yo creo que apenas ahora es que está aprendiendo a pedir ayuda y recibir ayuda. ¿Qué condición tiene tu hermana? Se supone que la mía, pero yo digo que la mía ha sido como Matrix, o sea, una vaina así recargada. Porque mi hermana no tiene problemas neurológicos, ni de visión, ni todo eso, sino simplemente motores y óseos de movilidad. Entonces quizás a ella se le facilitan cosas que a mí no, a nivel de independencia. Ella sí puede manejar. Exacto. No, no, sí podría porque no tiene problemas de vista, pero no lo hace. Pero, por ejemplo, mira que en personalidad somos completamente distintos. Yo he sido un poco más abierto, más sociable, y eso me ha facilitado de pronto cierta interacción social que quizás a mi hermana le ha costado un poco más, ¿sí? Como que abrirse ese tipo de cosas. Yo siempre le he dicho que yo me adapto más fácil, ¿sí? Yo me adapto mucho más fácil a la adversidad. Pero eso ha sido producto de tu propia personalidad. O sea, tú has construido de tu vida lo que tú has querido porque has sido autónomo. Entonces, o sea, eso es como el objetivo. Tú has logrado lo que has buscado. Y tienes otros objetivos en tu cabeza. Hoy día tienes otros propósitos y vas tras ellos. No es fácil. Tampoco es como, mira, si José pudo, tú también puedes. Porque eso no es tan simple. Sí, porque mira que eso, ahí también vienen como otro tipo de barreras, ¿no? De maximizar los logros que tiene la persona en condición de discapacidad, que el héroe, que es brillante. Y eso, por ejemplo, lo primero que yo a veces le digo a mis pacientes cuando los papás me dicen eso, que viste tú por qué no estudias, ella sí puede estudiar. Yo, mire, a mí no me... No que soy menos. Sí, a mí, mira que hace poquito me pasó que estaba en una discoteca en el cumpleaños de una amiga,
y un man, yo no sé, estaba un tipo ahí y él al ratico estaba como tomado él y se me acercó y me hizo como con la boca así como que callado, o sea, me quedo callado y dice, yo te admiro. Y yo le decía, pero es que tú no me conoces a mí, o sea, tú no sabes cómo soy yo. Tú a mí no me conoces, tú por qué me admiras, ¿qué es lo que me admiras? Porque trabajo como tú, porque estudio como tú y entonces tengo muleta y piensas que a mí me queda más complicado que a ti. Que sí me queda más complicado quizás en algunos aspectos, pero tampoco es la vaina del superhéroe, de tan, o sea, no, o sea, yo no considero que lo que yo hago sea tan distinto a lo que tú puedes hacer, por ejemplo. Sí, entonces también ahí también se puede caer en un tipo de exclusión, ¿no? O de señalamiento, digo yo. El estigma. No siempre tiene que ser negativo, pero termina por victimizar y en cierto, o sea, no diría revictimizar, porque revictimizar sería como que si ya fuera una víctima y no es así. O para entenderlo más desde la experiencia y no desde las palabras. Por ejemplo, mira, llegó un momento en mi vida que me sentía como aburrido, como hace 2 años, Como esta mañana. como esta mañana. Este, que yo estaba tan aburrido en ese momento que a mí ya me fastidiaba que me dieran halagos, que me dijeran, ay, es que yo te admiro, que sí, mira, a mí me saca con esa vaina ahora que yo estoy aburrido, o sea, ya hasta lo que yo hago que me gusta me molesta, me incomoda. Y entonces también termina como, o se eleva mucho o se minimiza mucho a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, por eso es que el tema de inclusión es complicado y siento que es un tema más cultural, porque volviendo al tema de lo del concierto, que me ha pasado también otras 2 o 3 veces igual, entonces hay también como un enfoque muy desde lo legal, ¿sí? Toca tener una zona porque toca, por derecho, por norma, por regla, pero entonces a nivel cultural no se planean ese otro tipo de cosas, así que de pronto la persona con discapacidad vaya con todo el mundo, y todo lo que implique, que es ahí cuando viene lo difícil, porque cómo lo entiendo si yo no lo vivo, si yo no lo conozco. Total. Es que por eso estamos haciendo esto también. Bueno, y ahora que mencionaste eso, cuando hacen las rampas esas y le ponen un poste de luz en toda la mitad, pero la hacen porque la tienen que hacer, marica, pero O no, oye, a veces digo que como que para ahorrar en economía, la misma rampa para subir carrito de supermercado, la misma rampa para uno, es una vaina empinada. O sea, que uno la va subiendo y yo me siento como Nairo, manica, subiendo algún pico en Europa. Uno tengo que parar a la mitad como que... ve. Y esa vez en Cartagena, ¿qué fue lo que te pasó? Que fuiste a una discoteca, relajado. En Cartagena, tanta vaina que me pasó a mí en Tú te Cartagena. fuiste para Cartagena y dijiste, no, yo me voy para una discoteca. Y estabas Ah, haciendo... cierto, cierto, ya me acordé eso, verdad, eso fue hace mucho rato. Eso fue para un Halloween, me acuerdo, fue para un Halloween que iba con unos amigos. Íbamos a, íbamos a festejar el Halloween y fuimos a una discoteca. Ahí sí yo me aproveché de mi condición, no tenía disfraz y si iba disfrazado no me cobraban cover. Entonces una amiga cogió, me pintó unas pequitas en los cachetes y me dijo que me fueran pantalonetas. Entonces yo parecía un paladito. Yo iba disfrazado de niño. Qué hijo de puta. Entonces, pero ya hay un montón de gente. Una discoteca vieja en Cartagena se llama Mr. Babilla, ¿no? Yo creo que ya no existe. Hay un montón de gente. O sea, tocaba entrar a esas vainas que te toca entrar como de medio lado y agarrar una chispita de oxígeno que entra por ahí de repente. Me acuerdo que íbamos entrando, empujando gente, y yo iba con mi mejor amigo, que en esa época era todo acuerpado, ahora está calvo y gordo. Iba empujando, abriendo espacio para que yo pasara, y en un momento yo escuché que una pelada dijo como que, ay, pero qué pecadito, ¿por qué lo traen acá? Y espérate, ¿quién te dijo que a mí me trajeron? O sea, yo vine porque quise, yo vine porque yo estoy aquí, yo no lo estoy pasando mal, a mí me gusta esto, a mí me gusta, a mí me gusta la necesidad, a mí me gusta que me incomoden, sí, que me inviten a un sitio que me digan como que no, pero aquí no hay agua, no, pero aquí no hay baño, tú verás cómo hacen, o sea, eso es como un reto, o sea, no, pero eso es bacano, y por eso fue que yo me fui para Cuba. Por eso fue que yo me fui para Cuba, que yo quería estar en un sitio donde me tocara, ve a ver qué puedo y qué no puedo, cuáles son mis límites en realidad, sí, o los límites que me han metido en la cabeza, o que si ya por ejemplo aquí o sea, yo dije, si yo me fui para Cuba solo, yo puedo irme para Europa solo, o sea, relajado. Descojonados. Descojonados. El lenguaje y constructos sociales de la discapacidad. Esos constructos ya los tocamos y el lenguaje un poquito, pero
¿Cuál es ese lenguaje que se utiliza comúnmente por ahí para referirse a este tema? El inválido, por ejemplo. Todas esas palabras inválido, minusválido. Mira que hay una vaina que a mí me choca mucho. Por ejemplo, en los software que nosotros usamos en las clínicas para poner los diagnósticos de los pacientes, esos software están con un manual que es bastante viejo. Entonces imagínate yo echando toda esta carreta, lo que es la diversidad cognitiva, que ya no se llama retraso mental, que es una palabra muy peyorativa, etcétera, etcétera, pero de todas maneras me toca poner nombre, porque así está en el manual. Entonces yo siento como un choque, como que yo mismo me estoy contradiciendo, ¿no? Entonces son cosas que aunque parezcan mínimas, para uno son importantes porque chocan, ¿sí? Porque son Y chocantes. contribuyen al imaginario de de estigmatización. Bueno, José, marica, la estamos pasando chévere, pero ya se está llegando el mediodía y me está dando hambre. Tenemos que ir a comernos un pescado, tomarnos una fría Y en la playa, en la playa, relajado. ojalá tengan rampa. No creo, yo no creo. El otro capítulo, como tú mismo lo prometiste el capítulo pasado, el capítulo piloto, que nos encontramos por primera vez precisamente aquí en este pueblo, en Puerto, tenemos que hablar de un capítulo... Municipio, las palabras. No, es que este pueblo, a mí me gusta decir pueblo. Si bien en municipios son todos, Montería también es un municipio, este es un pueblo y elegante, sabroso. Ah, pueblo elegante. Más crianza, menos diagnóstico. Sí, porque mira que hoy estábamos hablando también de que también en parte a mí se me naturalizó mucho mi condiciones porque pues yo solamente fui a terapia para caminar. Aprendí a caminar y no me volvieron a mandar a terapia. Entonces, más crianza y menos terapia es la cosa. Más bien. Era menos terapia, no menos diagnóstico. No, más crianza y menos terapia. Está bien. Eso es lo que vamos a hablar el otro capítulo, desarrollo infantil. Tema largo Pero bueno. denso. Listo. Pero listo, Va. quedamos en eso entonces. Bueno, estamos hablando. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y lo esperamos para el próximo capítulo.